Karma Chacón, Sari Arponen y Miguel Ángel Martínez Olmos. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. A continuación vamos a dar lugar a la penúltima mesa del día. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Bamberg por invitarme a participar en esta mesa y tener el honor de compartirla con estos compañeros, que vamos a tratar temas de mucho interés, que durante la jornada de hoy, a pesar de que ha sido muy extensa, pues no se han podido tratar, y verán que están relacionados con la alimentación saludable, la seguridad alimentaria y desequilibrios nutricionales. Y además lo vamos a poder enfocar desde distintos aspectos profesionales, desde la administración, desde la docencia, desde la asistencia sanitaria, y yo creo que la información que vamos a poder transmitir es de gran interés tanto para la ciudadanía como para los pacientes. En primer lugar, le vamos a dar paso a José Ignacio Altolaguirre Barnácer, que es director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias. Bienvenido, José Ignacio. No sé si nos oyes bien. Hola, buenas tardes. Sí, os oigo perfectamente. Buenas tardes, José Ignacio. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación a este evento y, bueno, siento no poder estar ahí con vosotros acompañándoos, pero, bueno, la verdad es que por lo menos las nuevas tecnologías nos permiten tener cierto contacto. Muchas gracias. Exacto. Nos gustaría que nos hicieras, por favor, un breve resumen de la evolución de la seguridad alimentaria, tanto a nivel nacional como europeo, y a nivel de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cuáles son los retos futuros, las oportunidades y esta trayectoria en este tema? Bueno, pues la verdad es que de seguridad alimentaria y su relación con la sanidad animal y bueno, con la salud medioambiental se puede hablar largo y tendido, ¿no? Todos tenemos presente, pues, algunas enfermedades zoonóticas, ¿no?, que se transmiten a través de los alimentos, como salmonela, listeria o campilobacteriosis. Quizás menos el tema de las resistencias antimicrobianas o algunas otras enfermedades por químicos o por contaminantes medioambientales, ¿no?, que producen problemas más a largo plazo. Pero yo quería centrarme, sí, efectivamente, en las nuevas estrategias de seguridad alimentaria. Tenemos un sistema de lo más desarrollado del mundo en la Unión Europea. Hemos pasado digamos, de políticas que trataban de garantizar el acceso a alimentos en cantidad suficiente después de la posguerra, ¿no? Y ahora tenemos un sistema, pues, que es muy seguro después de las últimas crisis alimentarias, especialmente las vacas locas, ¿no? Pues se sentaron las bases para sistemas más desarrollados, ¿no?, en los que, bueno, el análisis de riesgos es fundamental, la trazabilidad. Se creó la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en fin, que se han hecho avances muy importantes. Pero yo iría más allá. Yo destacaría aquellos aspectos en los que todavía tenemos que trabajar, como has dicho, esos retos que todavía nos faltan, ¿no?, por abordar. Y uno de ellos es el tema de riesgos nutricionales. Es evidente que hay una relación directa entre la seguridad alimentaria y la alimentación saludable. No podemos concebir alimentos seguros si producen enfermedades, aunque sea a largo plazo. En España, por desgracia, tenemos una población que sufre obesidad o sobrepeso en más de un 50%. Y estas enfermedades, pues, producen más de 90.000 muertes al año y suponen un gasto sanitario de más de 2.000 millones. Por lo tanto, es un tema que yo creo que tenemos que integrar en las estrategias de seguridad alimentaria. Ya se está haciendo, pero hay que avanzar más en ello. Otro tema muy importante es el tema de la sostenibilidad. Se ha hablado en la mesa anterior bastante del tema de la producción primaria y de los problemas que puede suponer el incorporar criterios de sostenibilidad, pero yo creo que es un tema muy, muy importante. La verdad es que la globalización, pues, tiene muchas ventajas. Podemos tener frutas y verduras de todos los puntos del planeta en cualquier época, pero esto a largo plazo no es sostenible y tenemos que apostar por unos alimentos más saludables y sostenibles. Y también con criterios de equidad, porque no afecta por igual
esta pandemia, ¿no?, de obesidad, sobrepeso, de malnutrición, sino que afecta precisamente más a los colectivos más vulnerables. Y otro tema importante es la lucha contra el desperdicio alimentario. Estamos desperdiciando más del 20% de los alimentos que producimos y eso tampoco es sostenible. Así que yo destacaría estos aspectos y luego, bueno, pues habrá tiempo para abordar cómo podemos hacer para solucionar estos problemas. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Seguimos a continuación con Carmen Chacón Villanueva, que es la subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud y secretaria de Salud Pública. Parece que la sensación que tiene la población en general es que necesitamos suplementar nuestra alimentación, ¿no?, en la era en la que más disponibilidad de alimentos tenemos, como ha comentado el ponente anterior. ¿Por qué la población sigue pensando que tenemos que tomar este tipo de suplementos y cómo se garantiza la seguridad de estos complementos alimenticios? Bien, pues primero de todo, muchísimas gracias y además por compartir con estos ponentes, que yo creo que son personas pues muy cualificadas para opinar y estoy pues contenta de compartir esta mesa. Importante esta diferencia entre alimentarse y nutrirse. Bien, entonces alimentarse es un hecho voluntario, nutrirse no. Creo que estamos socialmente muchas veces confundiendo, ¿vale?, que nutrirse mejor quiere decir complementar. Y creo que en la sociedad actual nos hemos desviado un poco al pensar que complementar o tomar ciertos alimentos suplementados nos va a nutrir mejor. Y esto sabemos desde la perspectiva de seguridad alimentaria que no tan solo no es así, sino que a veces puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque si es verdad, y luego diremos un poco cómo garantizar esta seguridad alimentaria de los complementos, existe una regulación, no es suficiente para cambiar quizá este concepto. Entonces, importante pues que, por ejemplo, en caso de minerales o vitaminas, podemos llegar a tener problemas de salud por un exceso, porque pueden llegarse a sobrepasar las dosis de ingesta segura. Entonces, creo que por una parte existe una conciencia de que debemos alimentarnos mejor, pero no sabemos por qué hay una desviación en querer alimentarnos mejor a base de suplementar. Esta sería la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿cómo controlamos esta seguridad de los complementos? Al final existen regulaciones, pero quizá las debilidades de estas regulaciones radican en que, primero, los complementos se producen de una manera global. Existe industria y comercialización de una manera muy global. Y además tenemos también el deber de hacer reconocimientos mutuos dentro de la Unión Europea. ¿Eso qué quiere decir? Que esta comercialización, cuando se nos presenta a las comunidades autónomas como autoridades competentes, se nos notifica que se quiere poner en el mercado un complemento, hacemos una serie de comprobaciones, sobre todo de etiquetado, pero ¿qué pasa? Que hay una demora entre poder hacer todas esas comprobaciones y la puesta en el mercado. Entonces, ya la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en el listado de complementos que tiene publicado, ya informa de esa demora. Entonces, es mucho más rápido poner en el mercado complementos que poder seguir esa comprobación de hacer las comprobaciones adecuadas de etiquetaje o de composición. Y aunque es el operador económico el que es responsable de garantizar esta seguridad, sí que es verdad que en distintos países existen aún distintas regulaciones. Entonces, lo que en un país se considera medicamento, en otros países se considera complemento. Entonces, aquí la regulación es muy importante, sobre todo para definir dosis en las cuales puede ser peligroso sobrepasar este nivel de consumo. ¿Y qué debe saber el consumidor de estos nuevos alimentos
elaborados o diseñados o dirigidos a mejorar su salud? Muchas veces el consumidor cree que una leche complementada con vitaminas, con minerales, enriquecida, puede ser pues, más saludable para él. Y entonces hay que ver cuánto consume de ciertos alimentos, porque quizá está llegando a dosis superiores de esos nutrientes, y entonces aquí existe, bueno, lo peor de los casos es que se eliminen. Bueno, gastas dinero y no te va a servir para nada. Los peores de los casos es que exista precisamente un sobrepasar esta ingesta recomendada. Y bien sabemos que tenemos pues, alimentos suplementados o no sé, hay ciertas, diríamos, productos sustitutivos de la leche que quizá pues, pueden tener un exceso de arsénico porque forma parte de la composición pues, del arroz. Entonces, bueno, el consumidor creo que es responsabilidad de todos, de las administraciones también. Ya existe mucha información, pero creo que es un problema de concienciación. Se ha desviado este concepto de nutrirse por todo lo alto, aunque no alimentarse mejor. Yo creo que sí que desde la Administración y desde las sociedades científicas, ¿no?, tenemos que tener el compromiso de avisar a la población de los riesgos de toxicidad y de interacción con fármacos, ¿no? Que esto es una cosa que muchos ciudadanos no conocen y muchos pacientes no lo saben. Y bueno, pues con ese interés de alimentarse mejor o nutrirse mejor pueden tener problemas con enfermedades crónicas por interacción con fármacos. Bueno, ¿no? Entonces, o ante situaciones de una operación, de una intervención médica. Es muy importante cuando se está consumiendo complementos de una manera habitual, ponerlo en conocimiento de los sanitarios, ¿no? Porque eso, sobre todo en épocas críticas de la vida, no puede ser el embarazo, la lactancia, los niños, ¿no? En ese tipo de poblaciones en las que todavía el riesgo... En el embarazo están mejor estudiados algunas reacciones, en el caso de los niños no, por ejemplo. Entonces yo creo que es una asignatura pendiente en un concepto de evaluarlos, porque falta muchísima evaluación y sobre todo faltan las recomendaciones sobre las dosis, ¿vale?, que pueden suponer un peligro. Muy bien, muchas gracias. A continuación contamos con Sari Arpone, que es profesora de la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela, y bueno, nos gustaría que nos ilustraras en relación con por qué se dice que el ser humano es un superorganismo y qué implicaciones tiene este concepto, y también en relación con el microbioma humano, la alimentación, la salud ambiental, un tema que también es de gran interés para la población. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Bamberg por invitarme a estar aquí. Es para mí un honor porque el concepto One Health es un concepto que conocí hace varios años de la mano de una colega internista que estudió veterinaria. Y realmente los profesionales de la salud animal tienen mucho que decir también en la salud global, ¿no? ¿Y por qué somos un superorganismo? Al final, todo el mundo tiene el concepto de la importancia del ecosistema, pero cuando pensamos en ecosistemas a menudo pensamos más en un ecosistema natural, en el planeta, cuando realmente nosotros mismos, cada uno de nosotros somos un ecosistema ya por nosotros mismos. Somos un superorganismo o un holobionte en términos más científicos, porque todos tenemos un microbioma. Tenemos todo ese conjunto de microorganismos en nuestra boca, en nuestra piel, en el intestino, que quizás sea la más conocida, esa microbiota intestinal, en el tracto urogenital, en definitiva, en diferentes nichos ecológicos en nuestro cuerpo. Y son bacterias, pero también son virus. La inmensa mayoría de los virus que existen no son patógenos para el ser humano. De hecho, por ejemplo, los virus bacteriófagos son muy importantes para nuestra salud y ayudan a modular también esa microbiota. Tenemos protozoos, tenemos hongos, arqueas, las bacterias ultrapequeñas, que son las CPR, que prácticamente no se conocen todavía, son un descubrimiento reciente en el árbol de la vida. Y todas estas microbiotas, ese microbioma es importante porque cumple muchas funciones. Hay que pensar que al final nosotros tenemos unos 22.000 genes en cada una de nuestras células somáticas, pero son varios millones de genes de microorganismos en nuestro organismo que cumplen funciones como protegernos de los patógenos, modular al sistema inmunitario,
mantener íntegras las barreras de defensa frente a esos patógenos que también pueden entrar, fabricar vitaminas, metabolitos y toda una serie de funciones según el nicho que veamos. Y claro, ¿qué sucede? Que todas estas funciones se van a ver interrumpidas cuando hay una disbiosis, una alteración de estas microbiotas. Y hoy en día ya hay muchos estudios que nos indican que fundamentalmente las enfermedades crónicas no transmisibles, todas las patologías que en la sociedad de Weird, que es un concepto antropológico que a mí me gusta mucho porque va más allá de la sociedad occidental. Weird significa en inglés raro, pero viene de Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Entonces, somos un tipo de sociedad donde tenemos una pérdida de la diversidad microbiana, al igual que hay una pérdida de especies animales y vegetales en el planeta. Y en estas patologías como la obesidad que comentaba un ponente anterior, sabemos que hay una disbiosis presente. Entonces, ¿por qué es importante la alimentación o por qué es importante el concepto también de salud ambiental, de salud animal o el concepto One Health? La alimentación es obvia. La alimentación es uno de los principales factores que van a modular nuestra microbiota. De nuestra alimentación depende cómo está nuestra microbiota, la intestinal, pero también la oral y las otras. Y por otro lado, esa alimentación pues depende de la calidad de los alimentos que vamos a ingerir, depende de si vamos a tener un embudo alimentario con una baja diversidad de alimentos. Sabemos que cuando hay poca diversidad de alimentos de origen vegetal, tendremos menor diversidad microbiana. En las sociedades occidentales modernas tenemos menor diversidad microbiana y se asocia a todas estas patologías crónicas no transmisibles. Pero por otro lado, cuando dañamos al planeta, decía Thomas Berry que no puede haber humanos sanos en un planeta enfermo. ¿Por qué? Porque lógicamente si inundamos al planeta de xenobióticos, metales pesados, bueno, por supuesto en la agricultura puede ser que hagan falta pesticidas y plaguicidas, no digo que no, pero también van a tener un efecto en la microbiota. O los microplásticos, que son ubicuos, hacen daño a nuestro intestino, a nuestra microbiota. Toda esta disbiosis va a provocarnos esas patologías y por otro lado nuestra microbiota nos ayuda también a manejar los xenobióticos que están en los alimentos que ingerimos. Si por ejemplo sabemos que un 25% de los cultivos de cereales tienen micotoxinas porque están infectados por hongos, pues según esté nuestra microbiota podremos manejar mejor esas micotoxinas. En resumidas cuentas, como superorganismos que somos, con todos esos microorganismos necesitamos cuidar de la salud ambiental y también del animal. Los animales también tienen sus microbiomas y ellos también tienen disbiosis. Y antes se hablaba de las resistencias, y acabo ya con esto, de las resistencias antimicrobianos. Existen ya conocimientos sobre la fabricación de bacteriocinas por parte de microorganismos. Y quizás sean una de las soluciones de cara al futuro porque las bacteriocinas son como antibióticos muy pequeñitos y muy específicos contra algunos microorganismos patógenos multiresistentes. O los bacteriófagos. Podemos fabricar bacteriófagos específicos contra algunas bacterias multiresistentes. E incluso ya se conoce que podemos practicar la bioremediación con ciertos microorganismos, por ejemplo, cuando hay determinadas contaminaciones, por ejemplo, por combustibles fósiles. Para poder cuidar de lo grande, también debemos cuidar de lo más pequeño, y lo más pequeño son esos microorganismos que la inmensa mayoría no son patógenos y están ahí para cuidar de nosotros si nosotros los cuidamos a ellos. Muchas gracias, Aritz. La verdad que desde el mundo sanitario tenemos muchas expectativas que en los próximos años tengamos grandes respuestas y grandes tratamientos basados, ¿no?, en el estudio del microbiota, o sea que esperamos que sea así. A continuación contamos con Miguel Ángel Martínez Olmos, que es jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y secretario de la Junta Directiva de la Sociedad de Nutrición Clínica y Metabolismo de la SEMPE. Bienvenido, Miguel Ángel. En esta situación que estamos pasando, esperemos rematando, de crisis sanitaria y en la actual de crisis bélica, ¿qué tipo de desequilibrios nutricionales debemos tener en cuenta? Comentaba el primer ponente el tema de la obesidad. Desde las sociedades científicas de nutrición nos preocupa muchísimo la desnutrición relacionada con la enfermedad y los déficits nutricionales que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo vamos a poder realizar un cribado ordenado y eficaz
y qué profesionales sanitarios se van a ver implicados o creemos que es lo ideal. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Bamber por la invitación y a Ana por la presentación. Sobre todo porque bueno, la mesa es muy interesante y creo que hay distintas perspectivas que son importantes tener en cuenta. Y precisamente desde el punto de vista clínico hay algunas cuestiones que ya prácticamente teníamos olvidadas. Pero justo a raíz de la crisis sanitaria y actualmente de la crisis bélica y en general de las crisis sociales y económicas, pues vemos que en muchas ocasiones se va a producir un importante desequilibrio entre las necesidades nutricionales que tiene la población en diversos momentos de su situación y lo que realmente pueden llegar a consumir, ¿no? Entonces, en este sentido, cuadros de falta de aporte de nutrientes específicos, nutrientes tan importantes como los micronutrientes, las vitaminas, los minerales que se estaban comentando antes, que por una parte la suplementación excesiva en la alimentación puede provocar estos excesos, pero por otra parte la falta de acceso a los alimentos normales pues justamente provoca el efecto contrario y puede potenciar esta dificultad. Y no solamente esto, sino también el aporte proteico suficiente y el aporte calórico. Pensemos que hay personas que por las situaciones de aislamiento a raíz de la pandemia, por las dificultades en las interacciones sociales o por venir de una situación bélica, como ahora estamos viendo con las personas refugiadas, pues van a verse privados de alimentos normales. Además, esto puede también hacer que ante la falta de disponibilidad de los alimentos habituales, las elecciones que tengan que hacer estos sujetos pues lleven precisamente hacia desequilibrios que por una parte incidan en estos déficits y por otra parte en excesos como los que se comentaban anteriormente. En cualquier caso, esto es mucho más grave, por ejemplo, en las personas que están enfermas, y lo estamos viendo en los hospitales, lo hemos visto a raíz del COVID, también en las instituciones sanitarias como en las residencias. Pensemos ahora que tanto las personas que viven en residencias de mayores, en residencias sociosanitarias como en hospitales, de alguna manera son cautivos en cuanto a su alimentación, a lo que realmente se les pueda aportar. Y si bien anteriormente teníamos una situación en la que de manera puntual podía faltar el suministro de algún alimento concreto y bueno, se podía fácilmente reponer o sustituir por otro, pues ahora con las crisis sociales y económicas en algunas ocasiones se hace muy complicado, sobre todo si pensamos en el aporte de alimentos frescos, de alimentos de calidad, que pueden verse muy comprometidos. Quizá la buena noticia es que, bueno, para detectar estos problemas, estos desequilibrios que ya no teníamos en mente, hay herramientas que podemos utilizar. Hay métodos de cribado, que algunos de ellos son más específicos para algunas poblaciones o para otras, y yo creo que aquí lo importante es que estas herramientas se utilicen, que haya realmente una acción decidida y coordinada, tanto por parte de las autoridades, no solamente sanitarias, sino también sociales y económicas, educativas, para que se puedan llevar a cabo. Y, por ejemplo, con la ayuda de las nuevas tecnologías, todos estamos viendo en estos tiempos cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar de una manera muy importante, pues también para poner a disposición de distintos profesionales herramientas que fácilmente se puedan aplicar y puedan dar la voz de alarma para que se haga atención a estas personas que puedan verse realmente perjudicadas y en riesgo por estas situaciones. Por ejemplo, con respecto a la ingesta de las personas en las que es importante adecuar bien esta ingesta de alimentos con sus necesidades nutricionales, se están desarrollando, por ejemplo, sistemas de videocontrol, de fotocontrol de los alimentos que les llegan, por una parte, y los alimentos que salen de la cadena. Entonces, de esta manera nos puede resultar una ayuda. Esto, cuando se valide, realmente va a ser algo de mucha ayuda, porque la disponibilidad de profesionales que puedan controlar lo que cada persona en riesgo pueda consumir es mucho menor, y tener la ayuda de la tecnología puede ser realmente muy interesante. Creo además que desde las sociedades científicas pues podemos aportar asesorando a las autoridades
acerca de cuáles son las medidas más coste efectivas, con mayor base científica, para que se puedan llevar a cabo de una manera eficaz, y por otra parte también aumentando la formación de profesionales, en este sentido, pues todos los profesionales sanitarios, tanto médicos, personal de enfermería, por supuesto también dietistas, nutricionistas, y pienso también que incluso los profesionales relacionados con el campo de la asistencia social, que en muchas ocasiones son los que visitan a personas vulnerables, y si tienen estas herramientas y tienen la adecuada formación y está coordinada toda la acción, pueden ayudar a descubrir las personas en las que tengamos que hacer este tipo de llamada de atención y de puesta en marcha de las actuaciones. Muchas gracias. También me gustaría destacar el papel de las sociedades científicas, de la SEMPI y de la SEN, en la formación de la ciudadanía, ¿no? Y en la formación de los pacientes. Es fundamental que esta información la tenga la ciudadanía, los pacientes, que sepan ellos mismos, ¿no?, detectar cuáles son los síntomas de una desnutrición relacionada con una enfermedad. En ambas sociedades, en las páginas web, podéis encontrar material elaborado específicamente para ciudadanos y para pacientes, y creemos que en la actualidad es fundamental este tipo de estrategias. Y así también enlazo con el último panelista, con José Luis Barquero, que es coordinador del área de responsabilidad social corporativa de la OAFI, la Fundación Internacional de Artrosis, y a ECOSAR, la Asociación Española de Pacientes con Osteoporosis y Artrosis. No podía faltar en una mesa como esta la voz del paciente y la voz del ciudadano. ¿Qué es lo que más le preocupa como ciudadano en relación a la alimentación y los temas que hemos tratado para la prevención de la enfermedad, y como paciente en el tratamiento y todo lo que cree que tenemos de expectativas de dietas personalizadas o lo que puede ser la dieta dirigida al cuidado de una enfermedad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias también a la organización por la invitación hacia un representante de pacientes, ¿no? Yo quería resaltar 5 aspectos. En primer lugar, la prevención, que yo creo que todos tenemos bien claro la importancia que tiene, ¿no? La prevención se hace fundamental tanto para preservar la calidad de vida como también para la propia sostenibilidad del sistema sanitario. Entonces, por ambas razones, creo que la prevención no solo se debe predicar, es que se debe practicar, y se deben dar los recursos necesarios como para que ésta se lleve a efecto y se lleve a efecto de una forma eficaz, ¿no? El segundo aspecto que yo querría resaltar es la evidencia, ¿no? Es que realmente estamos hablando de aspectos que tienen evidencia científica más que contrastada, ¿no? Por ejemplo, la Cochrane deja clarísima la relación entre dieta y salud, entre dieta y recuperación posquirúrgica, por ejemplo, entre dieta y calidad de vida, también entre una dieta con complementos cuando hay déficit o hay desnutrición, no si no lo hay. Y también se hace evidente que la dieta ha de personalizarse, ¿no? Según la edad, según la actividad física, según también requerimientos del propio individuo, ¿no? Como pueden ser alergias o intolerancias, condiciones como puede ser la de ser diabético, en fin, o padecer un Crohn. O sea, obviamente todo ello también se debe personalizar, ¿no? El tercer aspecto que querría comentar realmente va en contra de una idea que está bastante generalizada, y es la dieta mediterránea. Por supuesto, la dieta mediterránea es magnífica, pero hace poco cayó en mis manos un trabajo muy bien diseñado con más de 13.000 participantes, y fijaos que solo el 13% era en España, solo el 13% seguía una dieta mediterránea, de una forma más o menos rigurosa. Es verdad que un 46% tenía aproximaciones a ella, ¿no? Pero solo el 13% la seguía. Y es que apenas el 20% consume los vegetales necesarios, ni frutas ni vegetales. Y en cambio hay un exceso de grasas y de proteínas y de azúcares, lo cual obviamente va en contra de la dieta mediterránea. Unido a la dieta mediterránea de comer está también la de hacer ejercicio, que esto muchas veces pues, pasa a un segundo término, ¿no? En todo caso, es absolutamente necesaria la educación dietética desde los primeros años, yo creo, fundamental. Además, en un país como España, que es líder en obesidad infantil, como sabéis, ¿no?
Otro aspecto es el de la obesidad, ¿no? Desde el primer ponente ya se ha estado hablando de las cifras de sobrepeso y de obesidad. De obesidad, es verdad que entre ambos supera el 50% de la población, pero obesidad es más del 23% en España los que son obesos. Y hay determinadas patologías que guardan una relación directa con la obesidad, como es, por ejemplo, la artrosis, ¿no? La artrosis somete, o sea, el peso somete a mayor desgaste las articulaciones y eso terminará siendo una artrosis, ¿no? Pero también en la osteoporosis, el propio peso puede llevar también al aplastamiento vertebral, ¿no? A esa forma de cuña de las vértebras, ¿no? Y traer consigo toda la patología que trae asociada, ¿no? El dolor crónico y demás. O sea que es fundamental el control del peso. Y al hilo de esto, quiero resaltar también que no solo se ha de prevenir la obesidad, como es, por ejemplo, con programas de educación, sobre todo desde los niños ya, sino que también hemos de darle solución a quienes ya son obesos. Y sabéis que, por ejemplo, en la cartera de servicios ninguno de los fármacos contra la obesidad están financiados. Esto yo creo que es no tener el punto de mira donde se debe poner, ¿no? Con la relación que hay tanto con morbi y mortalidad con la obesidad, ¿no? Y el quinto aspecto que quería resaltar es el tema también de los déficits, ¿no? Existe también una opinión general de que, por poner dos ejemplos, ¿no? Que a mí me afectan directamente, el calcio y la vitamina D, ¿no? Como sabéis, la vitamina D guarda relación también con la insolación, ¿no? A la hora de transformar, ¿no? El 25-hidroxivitamina D en vitamina D, pues es necesario el sol, ¿no? Y aquí, como España, efectivamente, sobre todo la parte sur, tiene una gran insolación con respecto a otros países del norte, pues aquí parece que no hace falta. Bueno, pues estudios en España dan cifras de déficit de vitamina D, incluso en mujeres posmenopáusicas diagnosticadas de osteoporosis, hasta en 2/3 partes. Eso es muchísimo. Es verdad que aquí hay diferentes condiciones. Si están diagnosticadas, es que están tratadas. Claro, aquí hay un aspecto también relevante y puede ser el de la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero, en todo caso, el hecho objetivo es que hay un enorme déficit de vitamina D, incluso en pacientes diagnosticados de osteoporosis. Y, por poner otra cifra, ¿no? Pacientes que sufren una fractura por fragilidad, por osteoporosis, pues mueren al año en España más de 2.200 personas. Esto dobla la cifra de accidentes de muertes en accidentes de tráfico. Es algo que, en fin, la osteoporosis cursa de una forma bastante silente hasta que viene una fractura, ¿no? Y esto pues viene condicionado muchas veces por haber tenido una dieta inadecuada, ¿no? Y aquí es fundamental, se ha dicho también antes, el control que debe haber sobre estos niveles, tanto de vitamina como de calcio, como de otros elementos que pueden ser deficitarios pues, para la prevención de todas estas patologías, ¿no? Y yo insisto, ¿no? Si tuviera que decir una palabra, sería sobre todo prevención, pero prevención llevada a la práctica, no solo en verbal, ¿no? Muchas gracias, José Luis. En los aspectos que comentabas a tener en cuenta para individualizar el tratamiento dietético, creo que también tenemos que tener en cuenta el entorno cultural, ¿no? Porque cada vez tenemos distintos entornos culturales y eso es fundamental, ¿no? Porque eso es algo esencial en la vida y que hay que intentar respetar, integrar, y nos va a dar mucha riqueza también a todos. Sí, ¿no? este estudio, el que he hecho yo referencia, ¿no? De los 13.000, una muestra de 13.000 españoles, concluía que también había sectores especialmente vulnerables, como eran los adolescentes, los fumadores, las personas que hacen poco ejercicio y hablaban de nivel económico, que en muchos sentidos es paralelo al nivel educativo, ¿eh? No quiero decir esta barbaridad, pero hay cierto paralelismo, ¿eh? Es cierto. Agradezco mucho a los ponentes haberos ceñido al tiempo. Tenemos incluso la oportunidad, yo no veo muy bien la sala, pero si hay alguna mano que se levante y quiera preguntar, o si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario después de haber oído a los compañeros. Sí, yo quería hacer algún comentario, si me permitís. Sí. Bueno, nada, yo quería resaltar el tema de la prevención, algo que yo creo que es desconocido por la mayoría de los ciudadanos, como es la importancia de los servicios de seguridad alimentaria
que son preventivos y que están en la calle haciendo controles oficiales para evitar que los alimentos pues presenten cualquier riesgo, y el abordaje de los retos futuros que debe de ser, sin duda alguna, con un enfoque One Health desde el campo hasta la mesa. Es necesario intervenir en todas las fases de la cadena con alimentos que requieran menos pesticidas, menos fertilizantes, menos antibióticos, y también a nivel de industria, pues con reformulación de productos, con criterios de sostenibilidad en estas empresas alimentarias para evitar también el desperdicio de alimentos y el uso excesivo de plásticos. Y otra cosa muy importante, a nivel de consumidor también es necesario modificar los patrones de alimentación, lo cual es bastante difícil. Aquí hay que trabajar mucho la educación para el consumo, y esto, ya digo, debe hacerse desde un enfoque One Health. Aquí en Asturias, afortunadamente, en la organización que yo dirijo, pues tratamos temas de seguridad alimentaria, pero también de salud ambiental y también de consumo, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de trabajar todos en equipo, farmacéuticos, veterinarios, técnicos de consumo, de educación para el consumo, y yo creo que es el futuro. Tenemos que utilizar, bueno, pues investigación y desarrollo para facilitar todo esto. Como ha dicho el ponente de la mesa anterior de agricultores, no sirve simplemente exigirles más sostenibilidad y evitar el uso de plaguicidas y demás, sino que hay que, de alguna manera, facilitar, ¿no?, el que los jóvenes agricultores produzcan alimentos más saludables y sostenibles. También colaborar con las empresas alimentarias y con todos los agentes implicados. Y desde luego, bueno, pues integrar todas las redes y todas las bases de datos, tanto de salud humana como sanidad animal y seguridad alimentaria, para trabajar todos de una manera más colaborativa y coordinada. Muchas gracias. Muy bien, José Ignacio. Yo creo que este puede ser un mensaje final que resume, ¿no?, las ponencias que hemos tenido, los distintos ámbitos que tenemos ahora para actuar de forma colaborativa y poder transmitir a la población, ¿no?, mensajes claros, certeros, y bueno, pues que no se vean influenciados por otro tipo de mensajes, ¿no?, que pueden ser, bueno, pues que no son ciencia y que pueden confundir a la población. Muchas gracias a la Fundación Bamber, a todos los ponentes, y encantados. Adiós, buenas tardes.